Lo logramos, ya estamos listos y conectados. Con unos pequeños imprevistos, como por ejemplo, ¿se acuerdan que me habían comentado que querían que yo señalizara parte de la presentación? Pues bueno, yo me compré mi aparatico para mi pointer, como quien dice, para utilizarlo, y resulta que no contábamos con que en las pantallas de televisión el pointer no funciona. Así que se las sigo debiendo. El pointer no nos va a funcionar hoy tampoco, así que utilizaremos el dedito para mostrar lo que queramos mostrar. Vamos a esperar un ratitico para que la gente se conecte. Hoy vamos a estar hablando de un tema que yo recuerdo cuando estábamos en la universidad. Era un tema súper fastidioso, aburrido, pero que ahora me causa pasión. Y me causa pasión porque lo veo de otra manera. Y eso es lo que quiero hoy transmitirle a ustedes, esa pasión por conocer bien lo que es la anatomía o lo que es el diente natural, cómo es, qué textura tiene, qué forma, de qué manera podemos ir afinando el ojo para entender mucho la situación real, para poderla nosotros duplicar en lo que hacemos. Y por lo tanto, hoy vamos a estar hablando de todo lo que son esos tips anatómicos que les voy a dar, y me voy a enfocar más que todo en lo que son los dos centrales. Hoy vamos a hablar prácticamente en la primera parte un poco general, pero después nos vamos a enfocar y vamos a ver el central de arriba abajo, de adelante para atrás, por abajo, por arriba, por todos lados, para que ustedes entiendan bien todos esos lineamientos anatómicos importantes para poder después duplicarlos en lo que hacemos. Entonces, va a haber muchísima fotografía. Espero que se vea bien desde el celular. Y vamos a empezar a hablar un poquito y a analizar lo que es la parte dentaria, análisis dentario como tal. Y vamos a hablar un poquito del tipo de dientes que existe, del color, de la textura, de la forma y el contorno, y de la medida y las proporciones que deben tener cuando estamos como armando ese rompecabezas, que al final es posicionar los dientes donde van y darles características a esos dientes acorde con la cara del paciente, con la sonrisa, con la personalidad. Y eso es parte de lo que vamos a ir desarrollando como odontólogos durante toda la carrera, y es lo que nos da mucho la experiencia, y parte de esa experiencia es la que voy a compartir hoy con ustedes. Vamos a empezar ahorita con el tipo de dientes, y sabemos que tenemos tres tipos principales de dientes, o digamos de forma de dientes. Los dientes pueden tener características triangulares. Generalmente esas características triangulares van acorde o van en conjunto con biotipos delgados de tejido periodontal, y yo diría que son los dientes un poco más difíciles de tratar, pero a su vez son los dientes como más elegantes y más bonitos que tenemos. Luego tenemos dientes cuadrados, que también son dientes que me gustan. A veces hago como una mezcla de triangular con cuadrado. Y luego los ovoides, que no me gustan mucho, porque no dominan mucho la sonrisa. Sin embargo, pueden ir con un tipo de personalidad, con un tipo de persona que sea más tímida, más todas las formas de los dientes pueden ir acorde con las personalidades de las personas, de cada uno. Vamos a entrar ahorita con respecto al color, y vamos a hablar un poquito de lo que es la progresión natural del color. Y esto es una característica muy común que vemos en la dentadura de cualquier persona. Por lo tanto, si esto es lo que existe en la dentadura de cualquier persona, entonces nosotros debemos duplicar esto en las restauraciones. Por ejemplo, podemos observar que los dos centrales son los dientes, como siempre le digo, que dominan la sonrisa. Son los dientes más blancos,
más brillantes, ¿ok? Y son los que van a dominar la composición dental por su tamaño y por su brillo, ¿ok? Luego los laterales van a tener más o menos el mismo color de los centrales, pero a veces los laterales, por estar un poquito más hacia atrás, no tienen el mismo brillo o el mismo color de los centrales, pero si están en la misma línea, pues sí lo van a tener. Y luego, si nos vamos un poquito hacia los caninos siempre tienen medio tono o a veces hasta un tono de diferencia de color con respecto a los centrales y los laterales. Por eso es que cuando nosotros hacemos carillas o coronas, rehabilitaciones completas, siempre me gusta poner los caninos un tono más oscuro que el resto, porque eso da naturalidad a lo que estamos haciendo. Sin embargo, cuando nosotros tallamos los dientes, si el sustrato de ese canino es más oscuro que el del central y lateral, pues el técnico no necesita tanto manejar ese cambio de color, porque el mismo sustrato de la dentina nos va a elevar un poquito el color y nos va a dar esa diferencia mínima de color entre los caninos y los centrales y laterales. Aquí vamos a ver varios ejemplos, no sé si lo pueden apreciar en la pantalla, como en este caso de dientes naturales, los caninos se aprecian perfectamente más oscuro que el resto de la sonrisa. Y aquí tenemos otro caso de otra paciente donde también podemos apreciar la diferencia de color en este caso en particular. Por supuesto, en los dientes jóvenes, donde tenemos un grosor de esmalte mayor, esos dientes, por tener más brillo, mayor translucidez, tienden a ser de colores mucho más claros, y a medida que vamos envejeciendo, todo se va gastando, el esmalte se va reduciendo de tamaño, y podemos ver que estos dientes van a ser más oscuros y van a tener una disminución importante en el brillo de la superficie vestibular. Por eso, con la edad, prácticamente cuando hacemos carillas de porcelana, lo que estamos es restituyendo ese esmalte que se ha gastado por cerámica. Y por eso que con las nuevas tecnologías y las nuevas preparaciones dentales, nuevas técnicas para preparar los dientes, nosotros prácticamente tenemos que hacer muy mínima preparación dentaria, porque lo que estamos restituyendo es ese esmalte que se ha perdido con la edad. Vamos a hablar en muchas otras clases, les he hablado mucho de la textura, pero esto es súper importante a la hora de hacer restauraciones, tanto de resina, los provisionales y también para los técnicos dentales. Debemos reproducir la textura también de acuerdo con la edad de ese paciente en nuestras restauraciones, porque la textura es la que nos va a dar esas características del diente, y es impresionante cómo esa reflexión de luz sobre la superficie de un diente puede cambiar completamente dependiendo del tipo de textura, dependiendo de cuán cóncavo hagamos la superficie o cuál convexo hagamos la superficie vestibular del diente. Todos esos trucos van a hacer que dientes largos no se vean tan largos, dientes anchos no se vean tan anchos. Entonces tenemos que manejar muy bien todas estas características de textura del diente. Y como todos sabemos, vamos a tener dos tipos de texturas que caracterizan los dientes, que son las macrotexturas y las microtexturas. Hablando un poquito de lo que van a ser la macrotextura, son aquellas, van a dividir todos los lóbulos de la superficie vestibular del diente en concavidades y convexidades. Y estas concavidades y convexidades con la edad también van a ir desapareciendo, y por eso el diente va perdiendo el brillo y el tamaño, todo se va modificando con la edad por la misma transmisión de luz sobre una superficie completamente diferente. Como les comenté, van desapareciendo o se van disminuyendo con la edad y deben ser duplicadas en las restauraciones para que
puedan reproducir propiedades de luz ideal de reflexión y refracción. Las macrotexturas, cuando ustedes estén haciendo los encerados diagnósticos o estén trabajando, quiero que entiendan que tenemos prácticamente dos concavidades que son en formas de V en la superficie vestibular de los dientes, y estos surcos, digamos, en forma de V, se caracterizan por ser el más distal, siempre va a ser un poquito más alto que el mesial, y ellos van entre los lóbulos del diente de la superficie vestibular. Aquí podemos ver microtextura, no sé si lo pueden apreciar en esta fotografía, pero son muchas rayas de tipo horizontal o estrías muy pequeñas que van en sentido horizontal en la superficie vestibular, sobre todo en el área cervical de los dientes. Estas microtexturas también van desapareciendo con la edad. Podemos apreciar en una vista lateral cómo la transmisión de luz y cómo podemos reproducir con restauraciones, ya que este caso en particular son carillas en el sector superior anterior, como podemos apreciar aquí de la manera como el técnico hizo la textura de esa superficie y cómo la luz transmite y da naturalidad a la restauración. Con respecto a la forma y el contorno es donde más nos vamos a detener hoy, porque vamos a hablar de varias características que quiero que vayan afinando el ojo. Entonces, como les comenté, vamos a hablar hoy particularmente de incisivos centrales. Ahí es donde nos vamos a enfocar. Probablemente hagamos otros live enfocándonos en anatomía dentaria de otros dientes para que ustedes vayan aprendiendo. Todo lo que aprendan hoy, por supuesto, es la parte teórica. Esto hay que complementarlo con la parte práctica, y la parte práctica no hay mejor manera de entender y de hacer esto que haciendo encerados diagnósticos bastante. Curso, y en sus propias clínicas encerar. De esa manera van a aflojar la mano, y una vez que ustedes puedan entender y hacerlo con cera, cuando lo tengan que hacer en la boca, pues mucho más fácil de manejar. Entonces los dientes, por supuesto, son los que dominan la sonrisa. Habíamos acordado que los dos centrales son los dientes más importantes de la sonrisa y tienen 3 lóbulos y 2 concavidades. Ya vamos a ir hablando de cómo son. Tienen el cénit en posición distal, no en la parte media del diente. Sigo viendo cantidad de publicaciones con los cénit en la parte media de los dientes o hasta en la parte mesial de los dientes, y eso da un aspecto totalmente artificial y poco agradable. Perfil mesial, esto vamos a ir hablando cada punto de esto, lo vamos a ir desarrollando. El perfil o el borde marginal mesial es recto o puede tener una ligera convexidad también, dependiendo de la persona. El perfil distal es mucho más convexo. El ángulo mesio-incisal es casi recto y también puede ser un poquito redondeado. Y el ángulo distal sí es más redondeado. Vamos a ir viendo fotografías para que ustedes vayan entendiendo. Los dos centrales general se dice que son simetría e imagen en espejo el uno del otro, aunque solamente un 14% de los casos son completamente idénticos. Sin embargo, son muy parecidos y simétricos los dos centrales, por el contrario de los laterales, que los laterales sí, el 90% de los casos son un diente totalmente diferente al otro. En los centrales esto no ocurre, y el tener la simetría de estos dos dientes que sean iguales, exactos, con la misma transmisión de luz, eso hace que la sonrisa sea bonita y llame la atención. Determinan el triunfo de la estética, como les comento. Los centrales son los más importantes, como son los más importantes, son los que le debemos dedicar y dar el dominio que merecen, porque ya después lo demás se va a perder un poco de vista. Y tienen la misma forma y tamaño, y como les comenté, solamente en un 14% de los casos son idénticos. Aquí tienen
una cantidad. Yo cada vez que veo pacientes con dientes bonitos les tomo fotografía. Eso es otra manera de que ustedes también con la cámara y con los flashes y con moviendo la apertura de la cámara, más luz, menos luz, ustedes pueden apreciar esas características intrínsecas del diente, esa textura, y posicionar con espejo y eso, y empezar a jugar y ver todas estas características que les estoy nombrando en la fotografía. Y es súper, súper divertido y emocionante hacer eso porque es una manera de aprender con nuestros propios casos. Aquí pueden ver la variedad de formas, ¿ok?, que tenemos de dientes centrales, y no es que es más bonita que otra, pero van acorde muchas veces con cada personalidad de cada paciente. Aquí tenemos, esto es un caso también que yo le tomé fotografía porque me encantaba la forma de los dientes. Vamos a empezar por hablar que como estos dientes son los más dominantes, ¿cómo hacemos nosotros para dar ese dominio a esos dientes cuando, por ejemplo, no lo tienen? Y quiero que sepan también que estos dientes, todo lo que son los dientes anteriores, tienen un efecto que se llama un efecto de torsión, o sea que tienen como una curva cuando ustedes los ven desde el borde incisal hacia arriba o desde el borde cervical hacia abajo. Y esa curvatura o ese efecto de torsión viene dado por el dominio o la prominencia del margen distal de la superficie vestibular. A medida que ese reborde marginal distal se hace más prominente, mayor dominio vamos a tener del diente. A medida que lo hagamos menos prominente, menos dominio vamos a tener de estos dientes. Y podemos verlo en esta fotografía que es de Stefano Inglese, técnico italiano, que tiene un libro espectacular. Si quieren aprender muchos tips, lo pueden agarrar del libro de él, es excelente. Aquí podemos ver cómo dos centrales, cómo se ven desde cervical hacia incisal, y vean las características del diente, vean la textura aquí, como la depresión, ¿ok? Vean cómo esta depresión es mucho mayor, acuérdense que esta B es un poquito más larga que la B mesial. Vean lo que les comenté de la prominencia del borde distal. Muchas veces vemos, si ustedes ven los dientes que les mandan los técnicos o cuando hacen las resinas, pónganse detrás del paciente, díganle que suba la barbilla y ven el diente que están haciendo desde la parte cervical hacia incisal, y se van a dar cuenta que la mayoría de los dientes no tienen esto, ¿ok? Y al no tener esto, sencillamente no dominan como deberían de dominar, ¿ok? No significa que al poner esto ustedes van a crear un diente más ancho, no, porque acuérdense que la anchura del diente nos los va a dar las líneas angulares. Entonces nosotros podemos tener prominencia de esta parte, pero podemos tener la línea angular más hacia adentro y no verse tan ancho. Entonces por eso hay que jugar con eso. Y si vemos esta fotografía, vean otras características que les voy a indicar. Ese efecto torsión en los dientes lo da esta curvatura mesial, y vean, importantísima, la curvatura distal del otro lado, que siempre se les olvida hacer. Y cuando uno agarra y le hace el diente en una resina o en una carilla, esa pequeña concavidad en la parte cervical distal inmediatamente nos da una elegancia a ese diente central que lo cambia por completo. Se van a acordar de mí cada vez que lo hagan y van a decir, la doctora tenía razón. Esto me costó a mí muchos años aprenderlo, pero ahora que sé, inmediatamente hace un cambio importante anatómico en los dientes que estamos creando, digamos, ¿no? Por otro lado, si vemos el diente desde el punto de vista incisal, es importantísimo que vean que el reborde marginal mesial siempre va a ser un poquito más alto que el distal.
Por eso tienen las dos líneas, tienen la línea fucsia que está más arriba y ven cómo la línea verde está un poquito más abajo. Y eso también da ese efecto torsión que tienen los dientes centrales. Entonces, por eso es que cuando enceramos, cuando trabajamos en la boca, tenemos que ver al paciente de todos los ángulos, con el espejo para ver de abajo hacia arriba, me pongo atrás para ver de arriba hacia abajo, me pongo de frente, ustedes me ven trabajando y de verdad que ando, corre para acá, corre para allá, pero mi mejor posición para trabajar siempre es detrás del paciente. Nunca trabajo de lado. Y aquí es un problemón porque mis pacientes saben, siempre tengo que arrimar la silla hacia mí y la asistente queda con dificultad para asistirme por cómo están dispuestas las sillas aquí en la clínica, pero tengo que estar detrás del paciente porque si no todo queda torcido, no me queda como a mí me gusta. Aquí vamos a ver bien cómo son esos lóbulos vestibulares. Tenemos un lóbulo distal, un lóbulo medio y un lóbulo mesial. El lóbulo distal más grande, el mesial el que le sigue y el central más pequeño. Y en el medio de estos lóbulos es que vamos a tener las V's, que son las depresiones que vamos a ir creando. Un dato importantísimo, y aquí tiene la razón por la cual los modelos de estudio deben reproducir las eminencias radiculares. ¿Por qué? Porque las eminencias radiculares nos dan información de dónde van a ir esas crestas marginales cuando las estamos encerando. Por ejemplo, la cresta marginal mesial, que es esta que ven fucsia, ¿ok? Generalmente es más recta, ¿ok? Y va recta, alineada completamente con la raíz mesial de ese mismo diente. Por el contrario, la cresta marginal distal es más curva y hace dos curvas, vean, hace una curva aquí y luego la raíz va en otro sentido. Y generalmente, eso es otro error, esta línea o esta cresta marginal mesial en comparación con la cresta marginal distal no son paralelas unas a las otras. ¿Ok? Otro dato importante que les doy. Entonces ya saben, tenemos que copiar bien tanto la parte cervical como la anatomía de los dientes y también debemos copiar las eminencias radiculares en nuestros modelos de estudio para lograr un correcto encerado diagnóstico, ya que las raíces de los dientes nos ayudan mucho a hacer esas líneas angulares y esos rebordes marginales que son tan importantes para la anatomía dentaria. Aquí podemos ver las concavidades vestibulares. Otra vez repito, la distal es un poquito más alta que la mesial. No sé si hay preguntas. No, nunca me veía. ¿No? O están dormidos o están entretenidos. Nada. Ok. El cenit es otra característica importante y como lo dije en otras clases que he dado anteriormente, es un error muy común colocarlo en la posición inadecuada. Quiero que entiendan que si ustedes dividen el diente en tres partes, el cenit debe ir colocado en el tercio distal de la cara vestibular de ese diente y lo pueden ver aquí en negro donde va a ir colocado ese cenit. El cenit va a ser la parte más alta de ese reborde cervical o de esa parábola que vamos nosotros a crear, ya sea con la restauración, con la resina. Muchas veces, sí, por ejemplo, tenemos un paciente que tiene una parábola totalmente redonda y nosotros le vamos a hacer unas carillas, ya sea de cerámica o ya sea de resina, nosotros podemos crear ese cenit y podemos, ya sea con hilo retractor, empujar un poquito la encía en distal y crear un contorno cervical más alto en esa área para que el diente se vea más bonito y más elegante. O también, si vamos a trabajar con un técnico que también sabe lo que está haciendo, podemos agarrar y preparar el diente para carilla y sencillamente en esa parte distal profundizamos un poquito en la preparación para que el técnico pueda crear ese cenit. Porque si nosotros preparamos en un paciente que tiene
una curvatura totalmente circular, nosotros preparamos acorde a esa curvatura, la carilla va a tener exactamente la misma forma circular que donde ustedes prepararon. Entonces por eso tenemos que visualizar esa preparación, dónde la queremos hacer, cómo queremos que ese contorno sea, y en función de eso hacemos nuestra preparación acorde con eso. Hablando un poquito de lo que son las crestas marginales, la cresta marginal mesial, ¿ok? Es un poquito, es mucho más recta, casi que, y a veces podría tener un poquito redondeada, podría ser un poquito redondeada, ¿ok? Y aquí pueden ver cómo vamos, esa B que les he dicho que es tan importante para estética, y la cresta marginal distal, por el otro lado, es completamente redondeada en comparación con la mesial. Y aquí podemos apreciar cómo se ven las dos crestas. Y como les comenté, estas dos no son paralelas unas a las otras. Aquí es una vista lateral para que ustedes vean cómo viene esa cresta distal y lo prominente y lo gruesa que es esa cresta. Y aquí está el otro lado para que aprecien también esa característica. Vean también en esta foto la textura y los lóbulos de la cara vestibular que se aprecian muy bien en esa fotografía. El perfil incisivo, lo digo muchas veces, sabemos que es en 3 planos, y la función, o sea, cada cosa tiene su explicación. ¿Por qué el perfil incisal tiene 3 planos? Primero, para proteger la encía de traumatismo cuando están comiendo. También esta característica del perfil vestibular, dependiendo de cómo lo hagas, si lo haces más convexo o más plano, va a influir en la visión óptica o en la forma de ese diente en particular. Aquí podemos ver una restauración en la boca, cómo sigue esos 3 planos característicos que le dan elegancia y naturalidad a la restauración. Aquí está otra. Te preguntaron que si al crear ese contorno del cénit más distal con resina no provocamos inflamación gingival, o previo es la gingivoplastia. Ok, vas a provocar inflamación gingival primero si dejas un escalón entre la resina y lo que estás haciendo, pero si tú usas un hilo retractor y tú logras sellar bien la resina, ahí no se produce inflamación gingival. La otra causa de inflamación gingival es que el contorno no lo hagan adecuado, que no pulan bien y que se acumule placa bacteriana en esa zona. Pero yo lo hago todo el tiempo y yo soy enfermiza con las encías, no tengo no tengo casos de inflamación gingival. Y cuando hay inflamación es porque se chipió un pedacito o porque no quedó bien sellada la resina a ese nivel, y para eso uso mucho el bisturí, el número 12, y me voy y fileteo y veo y chequeo que no me quede ningún escalón en esa zona. Es súper importante. El ancho del borde incisal, esto es un dato importantísimo, vean que no debe sobrepasar los 4 milímetros de espesor. Esto es otro error común que hacen los técnicos, de hacer bordes incisales más gruesos de 4 milímetros, pero muchas veces los técnicos lo hacen porque nosotros no preparamos suficiente la estructura dentaria o no preparamos adecuadamente los dientes, y por lo tanto el técnico no tiene espacio para poder trabajar un correcto borde incisal. Aquí tienen otra fotografía. Si analizamos un poquito los dientes incisivos, ahorita los vamos a ver desde el borde incisal hacia arriba, podemos apreciar primero que
siempre nos enfocamos mucho en la parte estética y se nos olvida la parte funcional. Y la parte lingual de los dientes, sobre todo los dientes anteriores, es sumamente importante para la función, ya que son los encargados de dar lo que es la guía anterior, y esa guía anterior es la que nos va a proteger, nos va a dar protección de los dientes posteriores durante la masticación. Entonces, si nosotros no copiamos esa anatomía lingual como debe ser, entonces vamos a crear problemas, o podemos hasta crear problemas en las restauraciones de chipeo y eso, porque sencillamente la función, que es muy importante, no se reprodujo de una manera correcta. Para eso vamos un poquito a afinar el ojo de cómo tiene que ser esa cara lingual. Esa cara lingual tiene también rebordes marginales muy bien establecidos, mesial y distal. Tiene un cíngulo que puede cambiar de forma diferentes, a veces tiene un piquito, a veces tiene dos piquitos, a veces es circular, ¿ok? Pero lo importante es que tiene una parte central que es totalmente cóncava, y ya lo vamos a ver en una foto para que entiendan bien qué tenemos que ver aquí. Aquí pueden apreciar, ¿ok?, esta concavidad, ¿ok?, que tienen los dientes en su cara lingual. Nosotros debemos conservarla. Y para que el técnico pueda hacer una corona con una concavidad ideal, si nosotros no reducimos estructura dentaria, generalmente los dientes quedan rectos sin esa concavidad, y esa concavidad es la que nos va a acomodar los dientes inferiores, ¿ok?, de tal manera que ellos puedan deslizar y dar la guía anterior de manera correcta. Aquí podemos ver un ejemplo de guía anterior, cómo los dientes antero-inferiores se acomodan en la parte interna, y a medida que llevamos la mandíbula hacia adelante, ellos se deslizan sobre los rebordes marginales hasta que llegan al borde incisal, y de esa manera protegemos los dientes posteriores. Un detalle muy importante es esta pequeña tontería, que es la concavidad distoincisal de los incisivos centrales. Todo tiene una explicación. ¿Por qué está esa concavidad ahí? ¿Para qué sirve? Y esa concavidad está ahí para los movimientos de lateralidad, ¿ok?, para que los dientes pasen por esa concavidad y no choquen. Cuando ustedes no dejan ese espacio, es probable que cuando el paciente esté masticando o esté haciendo laterootrusivo, los dientes interfieren, chocan y parten la cerámica en esas esquinas. Entonces es muy importante que ustedes vean del lateral que esta característica de los dientes antero superiores. Aquí tenemos otra visión de la cara lingual de los dientes, que a medida que más lo veamos, más lo podemos duplicar. Otra visión. De frente, donde van las líneas angulares. Otro paciente que le tomé fotografías de sus centrales para que vean diferentes casos. Aquí fíjense cómo todavía tenemos características de los mamelones, de aquel lado no tanto. Eso se va desapareciendo también con la edad. Y miren esta belleza también que me llegó. Un diente con sus mamelones, pero ya una muchacha grande, no tan joven. Y esto es típico con pacientes con mordidas abiertas que no desgastan los bordes incisales. Y no sé si pueden apreciar ahí todas esas rayas que tiene ese diente. Esas rayas no es microtextura, es una microtextura creada por los ortodoncistas, que también aprovecho la oportunidad para decirles que tienen que tener mucho cuidado cuando ustedes delegan. Me llegan muchos casos de pacientes que les quitan los brackets y meten fresa pareja y me rayan todo el esmalte de los dientes. Aquí tienen uno de ellos.
Entonces tenemos que tener mucho cuidado cuando quitamos los brackets, porque ya una vez la superficie vestibular, cuando la rayamos, ya la transmisión de luz no es igual, ya no es lo mismo. Entonces vamos a tener cuidado a la hora de remover brackets de no rayar el esmalte de los dientes, por favor. Aquí tenemos otra paciente que me llegó la semana pasada, que me parecieron bellos los dientes con características incisales únicas, digamos, esas manchas blancas, veteadas. Cuando te toca hacer una corona como esa, necesitas de verdad un artista técnico que te copie esas características. Aquí tenemos más vista, lateral. Y por último vamos a hablar de la medida y proporción de los dientes. Y esto es algo importantísimo que les voy a decir hoy. Eso de que los dientes miden esto y miden lo otro y hay un golden proportion, miren lo que yo les pongo abajo. No hay una fórmula matemática precisa para uno seguir una receta para cada diente, para cada persona. Y eso pasa muchísimo con las publicaciones de personas que ustedes ven que publican y pareciera el mismo caso, porque hacen los dientes, los hacen exactamente igual para todo el mundo. Y no es así. Y en la parte de proporción de los dientes es importante saber algunos parámetros, pero lo demás lo tiene que crear el técnico con ustedes y el paciente acorde a la personalidad y a cada caso en particular. Entonces, esto es algo que quiero que se lleven a su casa. La anchura, si quieren más o menos determinar, bueno, ¿de qué ancho voy a poner mis incisivos centrales? Un parámetro importante que pueden utilizar es la anchura de los centrales. Generalmente es 1,5 dientes de los inferiores. Si ustedes le dicen al paciente que cierre la boca y miden la distancia entre 1,5 dientes de los inferiores, eso es más o menos lo que va a ser la anchura de los centrales para esa paciente. Eso es algo que podemos utilizar. Los laterales generalmente pueden ir 2.5 milímetros menos anchos que los centrales, y los caninos van a ser de 1 a 1.5 milímetros más anchos que los centrales. Entonces son tips que les puedo dar para relacionados con lo que es proporción y forma de los dientes. Y aquí tienen la foto donde pueden más o menos apreciar que en este caso, que son puros dientes naturales, la anchura del diente superior es más o menos 1,5 de los incisivos inferiores. Y bueno, llegamos a nuestro fin por hoy. Espero que hayan disfrutado, que hayan aprendido. Espero sus comentarios, espero sus propuestas, porque acuérdense que mientras más, yo estoy aquí para ustedes, entonces yo quiero que ustedes me digan qué necesitan, qué quieren, y en función de eso vamos montando las clases. Ahorita en 2 semanas tenemos otra masterclass que estoy fajada preparando, que va a ser sobre todos los basamentos estéticos importantes, como empezar desde cero. No es tanto la parte de diagnóstico y recopilación que ya hemos hablado anteriormente, sino todos esos parámetros estéticos que ustedes deben conocer, ¿verdad? Para empezar cualquier caso. Y este masterclass les sirve tanto a odontólogos generales como a ortodoncistas, como a todo el mundo, porque el que no sabe bien cómo debe ser lo natural desde el punto de vista de cara, de línea media, es mucha información, pues al final estamos limitados para lo que hacemos. Entonces, pendientes con la publicación que les voy a poner de la masterclass. Espero sus comentarios. Para las personas que van a estar el viernes en el Doral, en el Intercontinental, voy a estar hablando de implantes y manejo de tejidos blandos. Así que bueno, me tienen muy ocupada. Aquí tienes una pregunta que dice: hay casos en el que el paciente perdió la papila incisiva. ¿En qué caso planificas modificar vía la anatomía natural del incisivo central con el objetivo de cerrar la tronera o triángulo negro generado? Ok, el cierre de triángulo negro, vamos a suponer que son dientes naturales que están perfectos,
pero sencillamente tenemos un triángulo negro. Eso lo podemos cerrar perfectamente con resinas, ¿ok? Sin mínima, no hay que preparar dientes ni nada. Pero no es fácil de hacer. No es fácil de hacer porque si no lo hacen bien, van a crear un problema en vez de solventar el problema del triángulo negro. Entonces, eso se hace manejando lo que se llaman los mini wings o las aletas linguales, ¿ok? Mucha gente me ha dicho que quieren aprender a hacer eso. No es fácil, tengo que como que agarrar un modelo, a lo mejor un tapodón o algo para poderles explicar la teoría y el fundamento de cómo se hacen estos mini wings, porque cuando cerramos esos triángulos tenemos que manejar bien lo que son las líneas angulares, porque el cierre de esos espacios se hace a expensas de la parte lateral del diente y no se modifican las líneas angulares, por esa razón no se modifica el ancho del diente. Veo muchas veces casos de cierre de diastema donde los dientes se ven así de ancho y es producto de que no se manejaron bien la parte de las líneas angulares y reflexión de la luz. Aquí preguntas, ¿hay algún fundamento para mejorar la estética en esos casos? Sí, bueno, sí. De eso vamos a estar también. Yo tengo varios casos que yo he mostrado de cómo cerrar diastemas y espacios y triángulos negros, y hago bastante. Cuando en estos casos haces resina o haces cerámica, tienes que hacer el tallado mucho más agresivo. Entonces, dependiendo del caso en particular, nosotros podemos manejar perfectamente estos casos con resina, de la edad del paciente, de la condición periodontal, de muchas cosas, ¿no? Otra pregunta aquí, bueno, una recomendación. Si un día hace un live con su técnico, genial. De la comunicación odontólogo-técnicos para acoplar bien ambos criterios. Eso también estamos trabajando en eso. Vamos a tener pronto unos lives donde vamos a estar conectados, yo con un especialista periodoncista, yo con el técnico, estamos trabajando en eso. Eso viene pronto también para que estén pendientes. De resto, gracias por su respuesta, excelente live. Así que bueno, invítalos a que... Nos vemos pronto y seguimos activados.